Pues vamos con el último tema en el día de hoy. Si vosotros me seguís escuchando, yo sigo hablando. No tengo ningún problema. Hasta que os canséis de mí. Que sería el tema que hemos querido tratar de la adolescencia. En concreto, cuando se produce rebeldía en la adolescencia. Vamos a orar antes al Señor. Sí, vamos a pedir que también bendiga el tema en esta tarde. Señor, gracias por el don que nos concedes del matrimonio, del hogar, de la familia, de los hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de los retos que podamos afrontar, tú estás con nosotros, tú nos acompañas, tú nos das sabiduría, nos das fortaleza, nos das compasión, lo necesario, Señor, para el viaje de esta vida, llegando a buen puerto, llegando a buen término, Señor, que nuestro lema sea en todo exaltar tu nombre, darte gloria a ti, honrarte, vivir como es digno de cristianos, anunciando tu nombre y extendiendo tu luz. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y, Señor, gracias por mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, deseosos de querer escuchar de ti, aprender de ti y querer vivir, querer aplicar las Escrituras a nuestro andar cotidiano. Te pedimos que bendigas el resto de la jornada en el día de hoy, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo tratar con adolescentes rebeldes? Bueno, aquí primero tengo que aclarar que adolescente y rebelde no son sinónimos. Sí, no todos los adolescentes son rebeldes, ni todos los rebeldes son adolescentes. Algunos son más grandecitos. Y en este caso, a veces los maestros y los predicadores y los pastores hablamos de ciertos temas a la luz de la experiencia personal, y en este caso os tengo que decir que no es así. Yo mismo no fui un adolescente rebelde. Bueno, de hecho, aún estoy esperando mi adolescencia. No sé cuándo llegará. Dicen que a los 50 es la segunda oportunidad, pero bueno. Y tampoco como padre he vivido una adolescencia rebelde en mis hijos. Han sido todos ellos dóciles. Gracias al Señor, de mis 4 hijos, 3 están en la fe, están comprometidos con el Señor. Y he tenido el privilegio, gozo, alegría de bautizarlos. Me queda el pequeño, que tiene 8 años, y aún nos queda mucho trabajo por hacer. Así que no voy a hablar de la experiencia personal de mi adolescencia o de la adolescencia de mis hijos, pero estoy convencido de que podemos enseñar a la luz de las Escrituras sin tener por qué haber vivido ciertas experiencias. Uno no tiene por qué ser divorciado para poder aconsejar a los divorciados, uno no tiene por qué ser padre para poder hablar sobre la paternidad, uno no tiene por qué ser casado necesariamente para poder hablar a un matrimonio, porque nuestra función como pastores y maestros no es hablar de nuestra experiencia personal, es hablar de la palabra. Por tanto, eso es lo que queremos compartir con cada uno de vosotros. Pero aunque no haya vivido de primera mano esta cuestión de la rebeldía de los hijos, sí la he podido vivir de primera mano como pastor. He tenido que conversar con muchos matrimonios y he visto de cerca las luchas, los sinsabores, la tristeza, la rebeldía, el irse de casa, el volver, y produce pesar, abatimiento, cansancio, desesperanza. Así que los hijos son una gran bendición del cielo, mueven nuestro corazón a alabar al Señor, pero los hijos, cuando se producen episodios como estos que vamos a estar tratando, son la fuente de mayor tristeza que uno pueda imaginar. A modo de introducción, hemos de tener presente, igual como hablábamos de la depresión, que este tema también es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de algo en línea recta, hay diferentes aspectos a tener en consideración cuando hablamos de la rebeldía de un adolescente. En primer lugar, hay una responsabilidad de los padres, ¿sí? Una responsabilidad de los padres acumulada a lo largo de los años. ¿Cómo han hecho su labor de padres? ¿Cuán bien o cuán mal han hecho su labor de padres? Y una responsabilidad presente también, porque cómo están reaccionando a esa rebeldía de su hijo. Están reaccionando con
sabiduría o están reaccionando de forma airada, visceral? ¿Cómo están ejerciendo su rol de padres? Ese es un factor a tener en cuenta, muy importante. En segundo lugar, un segundo factor es la propia responsabilidad del joven, porque el joven a lo largo de su vida va a ir escogiendo su camino, va a ir escogiendo su destino, va a ir escogiendo y tomando decisiones que van a tener sus consecuencias, y a veces quisiéramos evitarlas porque muchas cosas ya las vemos venir y vemos el peligro y el temor por nuestra propia experiencia personal, pero han de escoger por ellos mismos. Y en tercer lugar, un tercer factor, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es como un gran paraguas que lo cubre todo. Nada se escapa a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es fácil de recibir cuando algo malo se torna bueno. Entonces, ¿estamos contentos hablando de la soberanía de Dios? Como cuando, por ejemplo, hay un joven que está perdido y está en el mundo y está en vicios y vuelve a los caminos del Señor y se arrepiente y vemos su bautismo y decimos, ¡wow! La soberanía de Dios. El Señor es maravilloso, Él hace lo que quiere. Pero cuando es al revés, cuando vemos un joven que es prometedor y que está en los caminos del Señor y que es hijo de pastor y que incluso predica y se nos va al mundo y se pierde, ahí nos cuesta más ver la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Él hace su plan. Él toca corazones, Él quebranta, Él endureció a Faraón, Él abrió el mar rojo, Él salva a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Él es el Dios soberano sobre todas las cosas. En estos días estaba meditando sobre la historia de Sansón y veíamos esos tres aspectos aquí. En primer lugar, no hay por qué intuir que Manoa y su esposa, los papás de Sansón, no hicieran bien su misión. Entendemos que hicieron bien su trabajo, no nos dice la palabra que no, de educar a Sansón. Primer factor, la responsabilidad de los padres. En segundo lugar, Sansón tomaba sus propias decisiones, un joven necio que quería hacer lo que se le antojaba a los ojos. Ahí está la filistea, con esa me quiero casar, quiero que me la deis por esposa. Sus padres le dicen, pero ¿no tienes mujeres en Israel para tomar una israelita? No, es que esa es la que quiero. Pero luego a continuación nos dice el pasaje en Jueces, después de hablar de la actitud de los padres y de la actitud de Sansón, dice el pasaje en el libro de Jueces, pero los padres de Sansón no sabían que esto venía de Jehová. Y la soberanía de Dios no hace a Sansón menos responsable. Sansón es responsable de sus actos, de sus pecados, de su rebeldía, de su transgresión, pero Dios es tan soberano que la mala actitud de Sansón Dios la usa para sus propósitos. Dios quería meter a Sansón entre los filisteos para que finalmente acabara derribando el templo de Dagón y matando a tantos. Y era el principio de la salvación de la esclavitud a los filisteos. ¿Nos damos cuenta? La soberanía de Dios está por encima de todo. Y la soberanía de Dios es lo que trae gran descanso a nuestros corazones. ¿Qué es lo peor que puede haber sucedido en la tierra? La muerte del Señor Jesucristo. Y estaba lleno de confabulaciones humanas en contra de Él. Judas le traicionó, los romanos le crucificaron, Caifás le acusaba, Pilato se lavaba las manos, y tú dices, Señor, ¿cuánta maldad? Esto se te ha escapado de las manos. Pero realmente está la soberanía de Dios por encima de todo. Y el Dios es tan soberano que es capaz de usar la maldad voluntaria y responsable de los hombres para sus designios, de manera que Cristo fuera a la cruz y allí nosotros lográramos nuestra salvación. Así que podemos entender y tener presentes estos tres aspectos, y el de la soberanía de Dios trae gran descanso a nuestros corazones. Así que, teniendo presente la soberanía de Dios, si tus hijos son bellísimos y buenos cristianos y obedientes y santos y comprometidos, que no venga orgullo a tu corazón. La salvación es de Jehová. ¿Qué puedes decir? Sólido y gloria, Señor, son tuyos. Y del mismo modo, si tus hijos son rebeldes, indisciplinados y traen dolor a tu corazón, ora al Señor, confía en su gracia soberana,
Tú haz lo que está en tu mano para cumplir tu propósito como padre. Y el Señor quiere utilizar tu rol como padre, como madre, para alcanzar sus corazones. Así que vamos a seguir con este tema un simple esquema. Vamos a hablar en primer lugar de cuál es nuestro rol como padres, de cierto modo, de una forma preventiva, cómo intentar evitar la rebeldía. En segundo lugar, qué hacer cuando vemos la rebeldía. Y en tercer lugar, qué hacer con un hijo incorregible. Sí. En primer lugar, ¿cómo podemos evitar esa rebeldía? Dice la palabra claramente que hemos de disciplinar, corregir a nuestros hijos mientras haya confianza, mientras haya esperanza. Y ya meditábamos en esto cuando hablamos de Efesios 6:4 antes. El trabajo de prevención, ¿cuál es? Entender que tenemos una responsabilidad desde edad bien temprana, que nuestro trabajo tiene que empezar ya, desde que nacen nuestros hijos, estableciendo unas expectativas, corrigiéndoles, conduciendo sus pasos, no desistiendo en nuestro empeño. Y es muy necesaria la disciplina, como hemos dicho antes. Nuestros hijos no se pueden criar solos, no los puede criar el mundo, no los puede criar la televisión, no los puede criar Netflix, no los puede criar la música que escuchan, las amistades. Necesitan de sus padres para ser conducidos. Por tanto, hemos de corregir, hemos de disciplinar y hemos de conducirlos de nuestro. Esto va a suponer siempre un reto. Entender esa necedad que está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. Y el trabajo va a ser arduo, muchas veces no será placentero, pero es para honrar al Señor. Como el agricultor trabaja la tierra arduamente, tenga fruto y tenga verdor. Hemos de ser constantes, enseñando principios desde la palabra, apuntando al corazón, conectándolo con el tema que habíamos hablado antes. Buscando la obediencia inmediata y respetuosa de nuestros hijos. Y aquí es muy importante tener serenidad cuando estamos buscando la obediencia de nuestros hijos. El padre y la madre han de entender que son la autoridad en el hogar. Y la autoridad muchas veces nosotros la perdemos con nuestra actitud. Si yo salgo a la calle y un policía me ha puesto una multa en el carro, y creo que es una multa injusta, yo le digo, ¿pero qué hace usted? Esta multa no es correcta. Yo no me imagino al policía pegándome gritos. Que usted se calla, que el policía soy yo, no sé. ¿Verdad que no? No necesita gesticular, no necesita pegar gritos. ¿Por qué? Porque ya tiene autoridad. ¿Me seguís? Y a veces los padres con nuestra actitud nos estamos desautorizando. Nos estamos comportando como si no tuviéramos autoridad. Y los padres son la autoridad. Así que cuando se ejerce esa autoridad sobre los hijos, serenidad, templanza y se espera simplemente obediencia. Así que exijamos esa obediencia inmediata y respetuosa de parte de nuestros hijos. Cuando se rompe la regla, hay una medida disciplinaria, siempre con constancia. Y los temas anteriores, estamos recordando los temas del tema anterior, perdonar amorosamente, restaurar la relación, indicarles su necesidad del Señor Jesucristo. Y todo eso es un trabajo arduo, pero siempre recordemos la metáfora del agricultor, esperando tener fruto el día de mañana. No lo vamos a ver inmediatamente. Será el día de mañana, sin desanimarse, entrenando a nuestros hijos en la palabra. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los padres son responsables de la formación de sus hijos delante de Dios. No podemos desistir. No podemos tirar la toalla. No puedes decir, anda, pues tú mismo ya sabrás. No puedes desistir. Moisés lo pasó muy mal llevando el pueblo de Israel
a través del desierto. Se lo hicieron pasar mal, pero Moisés no dijo, ¿sabéis qué? Ahí os quedáis. Ya os espabilaréis, buscaros otro líder. No puedes desistir en tu matrimonio, no puedes desistir en tu rol como padre, como madre. Hemos de continuar con la ayuda del Señor. No puedes dejar a tu hijo a su suerte. Así que no esperes que otros lo arreglen. Bueno, en la iglesia ya le enseñarán. A ver si el pastor le dice. En el colegio le enseñarán, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no esperes 15 años. Cuando sea más mayor, si esperas a que tenga 15 años, has perdido 15 años. De hecho, si esperas a que tenga 8, has perdido 8. De hecho, si esperas a que tenga 3, ya has perdido 3. Es una labor desde ya mismo instruir a los hijos, corregirlos en los caminos del Señor. Y es un tema, como decíamos antes, que apunta a nuestro corazón, Deuteronomio 6, la Shama de los hebreos. Primero de estar en nuestro corazón. Si en verdad la ley del Señor está en nuestro corazón, va a abundar en nuestra boca y estará presente continuamente en nuestra vida familiar, al levantarnos, al acostarnos, al salir, al entrar, continuamente, no en un lugar concreto, una hora del día concreta, siempre, siempre. Así que debemos instruir a los hijos. La palabra debe estar primero en nuestro corazón, y si de verdad la palabra está en nuestro corazón y nos llena y nos apasiona, nuestro amor por el Señor, nuestro celo por el Señor, lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Cuando te alegran las buenas noticias del reino, cuando te entristecen, cuando hay malas noticias referidas a la iglesia, nuestros hijos ven no solamente nuestras palabras, ven nuestros gestos, nuestras decisiones, nuestras emociones, continuamente. Y esperamos que vean y se contagien de esa pasión, de ese celo, de ese amor que tenemos por las cosas del Señor. Pero primero ha de estar en nuestro corazón. Deuteronomio 6. Os explico un secreto, no se lo digáis a nadie. Soy del Barça. Pero ahora os voy a explicar algo más profundo todavía. Mi padre es del Barça. Algo más, ahora os va a inquietar. Mi abuelo, que ya no está, mi abuelo Esteban, era del Barça. Y no os lo vais a creer. Mis hijos son todos del Barça. Conclusión, ser del Barça es genético. Yo digo de broma que está en la sangre, porque mi esposa es una princesa, es de sangre azul, ¿verdad? Y como la mía es roja, pues mis hijos han salido blaugrana, claro, la sangre blaugrana. Está en la sangre eso se... Me dirán, no, David, está exagerando. Eso no está en la sangre ni es genético. Eso lo han visto. Vale, vamos bien. Espero que me sigáis la paradoja. Yo en ningún momento he agarrado a mis hijos, los he sentado en un sofá y les he dicho, a ver, en esta familia hay que ser del Barça, porque si no eso es un descrédito. Aún me saldréis algunos del Madrid y aquí tendremos un problema generacional. No. Vosotros sois del Barça como vuestro padre, vuestro abuelo y vuestro bisabuelo. Mira, yo os voy a regalar una camiseta, un pijama, una bandera y aquí, venga, todos a cantar el himno del club. Vamos a aprenderlo. Nunca he hecho eso. Entonces, ¿por qué mis hijos son del Barça? Porque han visto mi ilusión, han visto mi pasión, han visto, uy, esta noche hay partido, ¿venís conmigo al sofá? Han visto que había una final, vamos a animar, ha habido un triunfo, salimos a la calle, salimos al balcón, tocamos la trompeta, o sea, han visto que estaba en mi corazón, me alegraba, me apasionaba, y ellos se han alegrado y apasionado por lo mismo. ¿Me seguís? Y estoy hablando de algo tan mundano como ser del Barça. Bueno, en este caso ser del Barça es casi celestial, pero bueno. Estoy hablando de algo tan terrenal como es el fútbol. ¿Por qué no con las cosas del Señor? Hermano, hermana, ¿te apasiona así y más el Evangelio? ¿Te alegras y te gozas así y más cuando llega el domingo, el día del Señor, para convocarte aquí con los hermanos?
¿Te gozas cada mañana porque estás deseando abrir la palabra y te sorprenden tus hijos con la Biblia y el café? Uy, esto es muy importante para mamá. Lo primero que hace, la Biblia y el café. ¿Por qué no está el Señor en nuestro corazón como debiera estar? Y por tanto lo contagiamos a la siguiente generación como algo hermoso, que nos alegra, nos apasiona, nos llena de esperanza. Tenemos ahí nuestra alegría. Debemos instruir a nuestros hijos, pero la palabra tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón. Podemos estar tan obsesionados con que la palabra esté en sus corazones que nos hemos equivocado al orden de prioridades. Primero debe estar en nuestro corazón. Así que vamos a capacitarlos a través de lo formal y de lo informal. No, si yo los domingos los llevo a la iglesia y además los viernes a las 7 de la tarde tenemos el culto familiar. Bien, perfecto, pero no es lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice mucho más que los domingos ir a la iglesia y tener el tiempo de adoración familiar. Está diciendo continuamente, al entrar, al salir, al levantarte, al acostarte, las 24 horas del día para ti es un regocijo hablar continuamente del Señor. Está siempre en tu corazón. Por tanto, vas a hablar del Señor a tus hijos y vas a confrontar a sus hijos con su pecado y les vas a evangelizar. Les vas a llamar al arrepentimiento y a la fe y a la confianza en el Señor Jesucristo. Deuteronomio 6 también apunta a eso. Dice, éramos siervos en Egipto y el Señor nos liberó. Hablemos de esa manera a nuestros hijos. Éramos siervos en Egipto, éramos esclavos del pecado y el Señor nos ha liberado, nos ha dado una nueva vida. Que ellos también puedan descansar en el Señor Jesús. En la misma línea de instrucción a nuestros hijos, hablábamos en el tema anterior de no provocarlos a ira. Cuidado, no provocarlos a ira. Cuidado con las exigencias poco realistas. Cuidado con la sobreprotección, no dejar que los hijos crezcan. Cuidado con ser demasiado duros, demasiado exigentes. Evitemos a toda costa cualquier humillación, cualquier burla, las acusaciones falsas, las expectativas incorrectas, todo lo que hemos hablado antes que provoca a ira a nuestros hijos. Hay padres que provocan a ira a sus hijos a una temprana edad y luego se sorprenden de por qué un quinceañero les levanta la mano. Y tú dices, ay, pero si ya era así cuando tenía 3 años, solo que ahora tiene cuerpo. Estamos criando un patrón de conducta con nuestros hijos. Tratémosles de forma digna desde temprana edad, expresando amor y todo lo que hemos visto antes en los temas anteriores. Y recordemos que la disciplina, la corrección es vital, como decíamos antes en el libro de Ted Tripp, Pastoreando el corazón de tu hijo, en esos dos aspectos, la instrucción y la relación, y a la medida que desciende la disciplina, aumenta la influencia sobre el corazón de nuestros hijos. Ahora, la gran pregunta, ¿qué hacemos cuando los hijos se rebelan? Cuando los hijos se rebelan, empezamos una operación de rescate hacia ellos. Cueste lo que cueste, se trata de una prioridad en tu vida, haga falta lo que haga falta hacer. No podemos simplemente aceptar la rebeldía. Bueno, mi hijo es una etapa rebelde, ¿qué le vamos a hacer? No podemos aceptarla, encajarla. Se nos ha vendido eso como una mentira de nuestro tiempo. Se nos ha vendido la gran mentira de la adolescencia, como una época de la vida en la cual la rebeldía se da por sentada, se asume. Una época en la cual jugamos a ser mayores, pero queremos privilegios y ninguna responsabilidad. Una etapa intermedia entre la niñez y la vida adulta, pero no encontramos nada de todo eso en las Escrituras, hermanos. Una de dos, o eres un niño o eres un hombre. Para las hermanas, o eres una niña o eres una mujer.
pero no hay término medio. Tal cosa como la adolescencia es algo que nuestra cultura nos ha querido vender y hemos caído en la trampa. Y en la adolescencia se acepta que han de tener unos privilegios, pero no podemos pedir responsabilidades y la rebeldía es el pan de cada día. No, nos negamos a aceptar eso. Es inadmisible. O eres un niño o eres un hombre. Hay hombres con 17 años. Sí, ¿recordáis a José? Fue vendido como esclavo y llevaba a Egipto, tenía 17 años. Y tienes un hombre de arriba abajo, con unos principios, con unos valores, con una integridad, mirando al Señor, sirviendo en casa de Potifar. Tienes un hombre ya con 17 años. Luego ves el resto de su vida y ves más de lo mismo. Él continúa siendo el que es, no cambia. Las circunstancias cambian, pero él sigue firme. Daniel, cuando es deportado a Babilonia, probablemente tiene unos 19 años y empieza a servir en palacio, en casa del emperador. Sí, hay hombres con 17 años y hay niños con 40. No es que la mamá me lava la ropa, no es que yo mi play, no es que... Hay niños con 40. Sí, no es la edad, no es la edad, es el carácter, es el carácter. Así que nos borremos de nuestra mente ese mito de la adolescencia. No podemos simplemente recibir la rebeldía y aceptarla, encajarla, tenemos que sobrellevarla. No. Organizamos un plan de rescate hacia nuestro hijo que está en esa actitud. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay rebeldía en nuestros hijos? En primer lugar, seguir la palabra del Señor. Cuando dice el Señor en Mateo que saquemos primero la viga de nuestro propio ojo. Ay, eso es doloroso como padres, ¿eh? Porque es fácil mirar a nuestro hijo y decir, es que es rebelde, es desobediente, no llega a casa a la hora que le digo y lo que le digo que no haga, eso hace y... A ver, primero la viga de tu propio ojo. La rebeldía de tu hijo es un mensajero de parte de Dios para mostrarte qué cosas debes cambiar en tu propio corazón, en tu forma de hacer como padre, como cristiano. Pero nuestra inercia es en convertirnos, enseguida que vemos la rebeldía, en convertirnos en profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después de todo lo que he hecho por ti, te he cambiado los pañales y te he llevado a clase de música y de saxofón y al fútbol y así me lo pagas. Pues no es la forma mejor de acercarse, porque vamos a provocar mayor rebeldía todavía. Confiesa tu propio pecado con tu esposa, con tu esposo, delante del Señor, incluso con tu hijo. Reconocemos que hemos hecho esto mal, y esto mal, y esto mal. ¿Nos puedes perdonar? Primero la viga de nuestro propio ojo. En segundo lugar, la paja en el ojo del hermano. En este caso, el pecado de tu hijo. Llámalo por lo que es. Rebeldía, pecado. No le estás haciendo ningún favor si disimulas su pecado. No le estás haciendo ningún favor si lo excusas, si le cambias el nombre. Y hay padres que tienen la inercia de proteger continuamente a sus hijos, de disimular sus faltas, de excusarlos por todo. Hace unos días fui a recoger a mi hijo Abraham en el colegio y había tenido algún altercado con un compañerito del colegio, así que estaba muy enojado. Y salgo del colegio y aquel compañero salía también con su mamá. Y entonces mi hijo empezaba a explicar lo que había sucedido, ¿verdad? Que el otro compañero se había burlado de él y tal. Es que se ha burlado de mí y he dicho no sé. La madre ni siquiera dejó acabar a mi hijo y empezó a defender al suyo. No, mi hijo no hace eso. No, mi hijo nunca ha hecho eso. Mi hijo se comporta bien en clase. Y era sorprendente, no había ni dejado hablar al mío, ni me había dejado hablar a mí, y su hijo estaba prácticamente, literalmente escondido detrás de la falda. Y hay padres que tienen esa actitud toda la vida de excusar a su angelito y excusarlo y nunca llamar las faltas por su nombre, y no le están haciendo ningún bien, todo lo contrario. Y entonces, aun cuando llegan escenas tan
tristes y lamentables, como puede ser la rebeldía de un hijo adolescente, también lo encubren. Bueno, es que en realidad tiene buen corazón. No, es que no lo hacía por mal. Bueno, es que ha dicho el psicólogo que tiene no sé qué, no sé cuántos. Lo encubren en vez de llamarlo como lo llama la palabra, rebeldía. No, si el problema son las malas compañías, no le conocéis, él no es así, es buen chico, etcétera, etcétera, etcétera. Después de confesar nuestro pecado y de llamar por su nombre las faltas de nuestro propio hijo, buscar consejo sabio, buscar en la palabra del Señor, buscar en ayuno y oración la dirección del Señor para encontrar aliento, esperanza, rogarle por el corazón de tu hijo. Dios te quiere de rodillas, clamando por tus hijos. El justo Job lo hacía por sus hijos. Oraba por ellos, pedía la protección de Dios de todo mal. Busca la palabra del Señor, busca el consejo de los pastores, busca el consejo de amigos sabios. No busques el consejo de aquellos que te van a dar la palmadita en la espalda. Ese es el que normalmente buscamos. Uy, madre mía, estoy muy confuso. ¿A quién voy a escuchar? Ah, sí, fulanito y menganito, que me van a dar ánimo. No, te van a decir lo que quieres oír. Pero no son esos los consejeros que debes buscar. Busca consejeros sabios, que seguramente te van a decir lo que no quieres oír. Pero no te van a dar solamente una palmadita en la espalda. Está preparado para enfrentar la realidad. Y una de las posibles realidades es que tu hijo, en ese estado de rebeldía, no sea cristiano. Y que su profesión de fe haya sido falsa. Y que sus frutos estén mostrando lo que hay verdaderamente en su corazón. Y eso es prepararnos para la realidad. Y tal vez han sabido de la Biblia y se han bautizado y han estado en la iglesia y etcétera, etcétera. Pero puede que no sea un cristiano nacido de nuevo. Y ahora su amor por las cosas del mundo está mostrando la realidad de su corazón. Porque hay dos etapas muchas veces en la vida de los creyentes. Una es decir que sí a Cristo. Dos es decir que no al mundo. Hay muchos jóvenes que no entienden estas dos caras de la verdad. Piensan que pueden decir que sí al Señor Jesucristo, pero se guardan ahí el no al mundo para más tarde. Piensan que pueden decir que sí al Señor Jesucristo, pero las cosas del mundo aún no les he dicho que no, aún puedo gustarlas, aún puedo tantearlas. Pero ambas cosas van de la mano. Decirle que sí a Jesús es decirle que no al mundo. Siempre que decimos que sí, hay un no. Eso es inevitable. Si tú tienes varias ofertas de trabajo y las haces estudiando y al final te decides por una, dices, esta. Necesariamente dices que no a las otras. Un estudiante que está considerando varias opciones para ir a la universidad y tiene ahí varias ofertas de diferentes universidades, cuando al final decide, sí, voy a esta universidad, necesariamente dice que no a las otras, ¿verdad? Hace 25 años, cuando en nuestra boda le dije a mi esposa, sí, quiero, le dije que no a todas las demás mujeres del mundo. Lo siento por ellas, pero cuando dices que sí a una, dices que no a todas las demás, ¿verdad? Pues hay jóvenes que crecen en el contexto cristiano y no acaban de entender que cuando dices que sí a Jesús y dices que sí a comprometerte y bajas a las aguas del bautismo y dices yo quiero servir a mi Señor y Salvador, le están diciendo que no al mundo. Y no acaban de entender esto. Por tanto, ese no al mundo se lo guardan en el bolsillo como que no quieren usarlo y llega un momento en su vida que dicen sí al mundo. Y las dos cosas son incompatibles. No puedes decir que sí al Señor y sí al mundo. Así que prepárate ante la posibilidad de que la profesión de fe de tu hijo sea falsa. Que haya sido no como esa simiente que cayó en buena tierra, sino aquella que cayó entre espinos.
Y crecieron los espinos y ahogaron al trigo. Ora, busca la dirección del Señor. Solo Dios puede cambiar el corazón rebelde de un joven. Solo Dios puede fortalecer tu corazón y darle ánimo, esperanza. Tú y yo no podemos fabricar un cambio en el corazón de nadie. Podemos brillar con la luz de Cristo, testificar de nuestra fe, confiar en la gracia de Dios, pedirle al Señor que abra los ojos y confiar en Él. Otro aspecto importante cuando estamos enfocados o estamos batallando con la rebeldía de un joven es no dejar de cuidar al resto de la familia. Atención, podemos estar tan focalizados, tan centrados en el problema que descuidemos nuestro matrimonio, descuidemos los demás hijos, y no puede ser así. No puede ser un desierto para todos los demás. Asegurémonos de que en el matrimonio estamos unidos. La rebeldía de un joven produce mucho estrés. Resistamos la tentación de culparnos mutuamente. Es que si tú hubieras hecho, no es que si tú lo hubieras educado así, es que ha acabado haciendo como... No imitemos a Adán y Eva en el huerto del Edén. Resistamos la tentación. Que la prueba que tenemos delante nos sirva para unir el matrimonio, para caminar juntos, buscar la dirección del Señor, no para enfrentarnos el uno al otro. Y no descuidemos al resto de la familia, los demás hijos, que necesitan de nuestro cariño, nuestra atención, nuestra risa, nuestra compañía, nuestro consejo. Que no sufran todo ello. Estemos unidos, Reconozcamos mutuamente nuestras carencias, pecados, faltas, y que este tiempo de prueba nos sirva para sentirnos más fuertes en la compañía del Señor. Y como decía antes, montemos un plan de rescate, una ofensiva. Centrémonos a buscar la ayuda de los pastores, la ayuda de la iglesia, el consejo sabio, a cambiar tus prioridades en tu agenda, si hay compromisos que tienes que cancelar para dedicar más tiempo a tus hijos, lo que sea necesario. Si estás en el ministerio, tomar un tiempo sabático, dedicarte a tu hogar, centrar tu atención en tu casa. Está preparado para hacer algo de investigación si es necesario. Si tu hijo está en esa rebeldía en la adolescencia, en la juventud, investiga en la doble vida que puede estar llevando. ¿Dónde está? ¿Con quién habla? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus amistades, sus influencias? ¿Qué señales de alarma hay? Todo eso es necesario conocerlo para poder acercarnos y ser de influencia. Elimina las malas influencias que pueda haber en su vida. La palabra del Señor dice claramente en Mateo 5, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, ¿hay claramente en la vida de tu hijo una mala influencia y no hemos cortado? ¿Sigue teniendo esa mala influencia? ¿Ha de cortar con una amistad? ¿Ha de cortar con su internet? ¿Sabéis lo que podemos hacer con muchos teléfonos móviles? Hay batidoras muy potentes. Las pones y si quieres hacerte un gazpacho tú mismo, pero después se acabó móvil. Y has eliminado el 99,99% de los problemas en tu vida. Porque la gran mayoría viene por el teléfono, no solamente por con quién habla. El Instagram y el no sé cuánto, y el Facebook, y el no sé... Nombres impronunciables para mí, de tantas redes sociales que hay. Eso es una influencia continua sobre la cabecita, sobre el corazón del joven. ¿Hace falta cortar algo? ¿Qué es lo que hace falta cortar? Recuerdo en mi juventud una familia en la iglesia muy desesperada por el mal camino que estaban llevando dos de sus hijos jóvenes, y el matrimonio se reunió y tomaron una decisión muy drástica. Nos vamos. Vendieron la casa, cambiaron de trabajo y se fueron a otra ciudad. Y cortaron así con todas las relaciones que tenían sus hijos. Todas las amistades se fueron a pique. No había forma de conectar con ellos. No había internet entonces, ni había WhatsApp, ni había teléfonos móviles, ¿verdad? En esa época. Así que fue la forma drástica que tuvieron de cortar por completo
muchas influencias negativas que estaban teniendo sus hijos. Pues es una decisión sabia, a veces a grandes males, grandes remedios. Lo que no podemos es simplemente ser espectadores de algo que va empeorando y decir, bueno, ya veremos qué sucede. Estemos preparados para cortar esas malas influencias. Tomemos medidas y establezcamos unas expectativas claras y razonables. Hemos de esperar, mientras están nuestros hijos bajo nuestro techo, hemos de esperar lealtad y hemos de esperar obediencia. Por supuesto, es lógico poner una hora límite de llegada y poner unos límites con el entretenimiento, las películas, la música, la computadora, el internet, los juegos, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay formas aceptables de hablar a los padres y hay formas inaceptables de hablar a los padres. Por supuesto, mientras estén en casa, vienen los domingos con nosotros a la iglesia. ¿Verdad que los obligamos a ir al colegio? ¿O al instituto? ¿O a la universidad? Por supuesto, vienen con nosotros a la iglesia. Por supuesto que el trato con los hermanos tiene que ser de cierto modo. Por supuesto, esperamos un rendimiento laboral o escolar, porque es su trabajo estudiar y sacar adelante sus estudios. Si están trabajando, por supuesto, esperamos que contribuyan a la economía familiar. Por supuesto, esperamos que contribuyan a las labores en la casa y cada uno tendrá su turno de lavar los platos o de barrer el suelo o de sacar la basura. Por supuesto, tenemos control sobre sus amistades y su uso del teléfono. Por supuesto, hay un código básico de vestimenta. No podemos empezar a renunciar a todo eso. Perdemos la autoridad. Hemos de conservar la autoridad en el hogar. Y todo esto con la sabiduría del Señor, porque es diferente una edad de otra. Y es diferente en la medida que un hijo va ejerciendo sus libertades, merece mayor confianza, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos dando esa confianza. Así que cuidado con establecer expectativas claras, pero a su vez que sean razonables. No nos extralimitemos con las limitaciones porque estamos provocando más ira, ¿verdad? A ese joven. Hay que definir y hacer cumplir esas expectativas que tenemos sobre nuestros hijos. Dice Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Rectitud, corrección, disciplina. Y a veces hemos cedido a la autoridad, nos hemos rendido. Y por eso ese joven rebelde se crece y empieza a hacer lo que se le antoja. La comparación aquí es tremenda, lo compara con un asno. El cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Cómo tratas con un asno? ¿Le suplicas? Señor asno, por favor, me haría tan feliz si diera 4 pasos más. ¿Negocias con él? Señor asno, si usted llevara su carga a su destino, yo le regalaría un par de zanahorias. ¿Inflas su ego? Señor asno, no hay un asno como usted en el mundo. Tan rápido, tan potente, qué portento de asno. Y a veces hacemos eso con nuestros hijos, adolescentes, en medio de su rebeldía, buscamos estrategias para que lleguen a hacer lo que nosotros queremos que han de hacer, cuando debiera ser suficiente recibir y aceptar la autoridad de sus padres. Esto es lo que esperamos de ti. Evidentemente no aplicamos castigo físico a cierta edad, como hemos hablado en el tema anterior, pero ha de haber una pérdida de privilegios cuando la actitud y la conducta no corresponden. Cuidado no perder la autoridad, cuidado ceder a la rebeldía de nuestros hijos, abandonar nuestro rol, tirar la toalla. ¿Recordáis lo que sucedió con Elí? Elí tímidamente se acercó a sus hijos que estaban pecando
y les dijo, lo que hacéis no es bueno. Pero luego el Señor lo juzga. No hizo nada más, no tomó medidas. Y realmente el juicio del Señor vino sobre Elí porque no los estorbó a la hora de hacer el mal. En quinto lugar, apela al corazón de tu hijo. Apela al corazón de tu hijo. Hablándole siempre de la necesidad del Evangelio, en primer lugar. Ambos padres deben estar de acuerdo en todo lo que hagamos. No usemos de amenazas vacías, no usemos de manipulaciones. Montemos una ofensiva amorosa hacia ese hijo que está en rebeldía. Dejando claro que nuestro amor es incondicional, esto no es una lucha, no estamos haciendo un pulso, pero hemos de vencer con el amor. Llega un punto que las amenazas no funcionarán, llega un punto que las limitaciones no funcionarán, la disciplina, así que buscamos formas de mostrar compasión y mostrarles que les amamos como Dios nos amó a nosotros, sin comprometer nuestros estándares. Y estemos listos para perdonar. Si hay arrepentimiento, si ve, si confiesa, estemos listos para perdonar. Por tanto, hemos de tener cuidado con los extremos. Por un lado, darnos por vencido demasiado pronto, ¿sí? Y por otro lado, tolerar y permitir el pecado. ¿Sabéis qué hacían con los jóvenes incorregibles en el Antiguo Pacto? Los ejecutaban. Los ejecutaban. Dice, en la teocracia del Antiguo Testamento, esto es lo que sucedía cuando los padres iban, voy a leer Deuteronomio 21, 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hoy día no hacemos esto, ¿sí? Pero nos está mostrando la pena que había en el Antiguo Pacto, nos está mostrando el nivel de gravedad de lo que sucede a los ojos de Dios y en su corazón. Así de terrible es faltar al primer mandamiento, al mandamiento de honrar padre y madre. Tiene mucho sentido ahora, ¿verdad? La promesa, honrarás padre y madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Tiene mucho sentido. Se requerían medidas drásticas para asegurar la pureza de los hogares y la pureza del pueblo de Israel, porque la rebeldía del joven contagiaba la rebeldía a otros. No vivimos ahora ya en esa teocracia, pero ese joven tendrá que enfrentar la pena de muerte en el Nuevo Testamento, que es la disciplina de iglesia, ser apartado del pueblo, sufrir la justicia de la sociedad, también porque tendrá sus repercusiones civiles lo que pueda hacer. Hay principios que sí permanecen, porque es posible que un hijo sea incorregible, esté fuera de control y realmente haya que corregirlo de manera drástica. Los hijos son responsables de sus decisiones pecaminosas. Es falta de ese joven y debemos preocuparnos por la influencia corruptora de un hijo incorregible sobre otros en el hogar, en la iglesia. Por tanto, hemos de corregirlo con la gravedad que merece, preocupados por la influencia que tendrá sobre otros. No hace mucho aconsejaba un matrimonio y hablaba de una de sus hijas que estaba viviendo tal o cual vida, totalmente descarriada. Y al final la conclusión desesperada fue, se tiene que ir de casa. Si está bajo vuestro techo, está bajo vuestras normas, está bajo vuestra autoridad. Si no quiere vivir bajo vuestras normas y bajo vuestra autoridad, se tiene que ir de casa. Se fue
y entre otras cosas para proteger al resto de los hijos. Y fue triste, fue lamentable, tuvo que sufrir las consecuencias de sus propias acciones y está de vuelta con la cabeza gacha. Esperemos que ahora con buena actitud, como la de hijo pródigo, y para la gloria del Señor. Esa es nuestra oración. Pero nos debe preocupar la influencia que pueda tener sobre otros. Dice claro Deuteronomio 21 cuando hemos leído, para que otros teman, para que vean que ese no es el camino, no hay que ir en esa dirección, tiene unas consecuencias graves. Hemos de preocuparnos y cuidar también del resto del rebaño. La aplicación, por tanto, es esa. En un momento extremo, finalmente, si son adultos legales, deben ir de casa, salir de casa si no están dispuestos a sujetarse a las normas del hogar. Si todavía son menores de edad, tenemos una obligación hacia ellos de protección, de alimento, de refugio, de vivienda, pero no de lujos y de móvil y de internet y de Netflix y de etcétera, etcétera. Sin embargo, pueden enviarlos a un entorno disciplinario también. Hay centros para menores en los cuales en una situación extrema pueden ser enviados, donde encuentren firmeza, autoridad que han de respetar. Sea como sea, entendamos que todo se trata de una operación de rescate, que lo que nos mueva es el amor, no el enojo, que lo que nos mueva es el deseo de recuperarlos y tengamos presente esa protección para los que quedan. Cuando vuelvan a casa, si es que han estado fuera, cuando regresen, que sea con un arrepentimiento auténtico, que sea con otra actitud labrada por el Señor en sus corazones, que haya frutos de arrepentimiento, que estén dispuestos a continuar bajo las reglas del hogar. Algún día serán adultos, algún día tomarán sus propias decisiones, buenas o malas, pero mientras estén en nuestra casa están bajo las normas de nuestro hogar. Algunas aplicaciones ya para concluir, hermanos. Tanto los padres como los hijos somos responsables en todo lo que suceda. Hemos hablado antes de que el primer paso para los padres es sacar la viga de su propio ojo. No seamos demasiado rápidos en demonizar a ese joven que está rebelde y caer sobre él. Hay un paso previo que es la autorreflexión delante del Señor. Hay esperanza para el joven y hay esperanza para esos padres que están sufriendo. Y como comentábamos antes en otra sesión sobre el hijo pródigo, no hace falta salir de casa para saber que el Padre es bueno y amoroso. Recordemos esa palabra en Lucas 15. Algunos salen de casa y nada más salir de casa se sienten desdichados, deciden dar media vuelta, volver al Padre. Pero otros sí necesitan padecer hasta las últimas consecuencias y verse a sí mismos lejos, en la pocilga y mendigando las algarrobas. Y si eso es doloroso para nosotros como padres, llegar a ver eso, esperemos que aún así el Señor lo use para hacerlos volver. Para hacerlos volver a los pies del Señor. Recordemos que cuando se trata de la redención, necesitaba tanta redención el que se fue como el que se quedó. El hijo pródigo se fue y volvió con el corazón humillado, pero el hijo que estaba en casa seguía con su soberbia y no quería entrar en la fiesta. Se quedó fuera. Es el padre que salió. El padre salió 2 veces. Salió a recibir al pródigo y salió a preguntarle al hijo que estaba en casa, ¿por qué no entras en la fiesta? Porque seguía allí parapetado en su orgullo. Así que necesitamos redención todos, al fin y al cabo. Aunque hayas estado siempre en los caminos del Señor, siempre sirviendo al Padre, el Señor nos libre de ese fariseísmo, de ese legalismo. Y que sea como sea, Dios quiera tocar el corazón de los jóvenes rebeldes. Recordamos a Mónica, que oraba por su hijo Agustín, San Agustín, el gran teólogo. Era un joven rebelde, tremendo. Os invito a leer sus confesiones de cómo explica de su vida. Y qué ejemplo de madre orando
orando años y años por ese joven perdido que estaba en el mundo y cuando volvió a los pies del Señor se convirtió en un grandísimo predicador, un grandísimo teólogo y el Señor lo ha usado tantísimo. Y la gente recuerda a Agustín, pero recuerda a Mónica, que estuvo orando y orando y orando por él. Que el Señor haga que la semilla del Evangelio quede en el corazón de nuestros hijos y a su tiempo vuelvan al redil. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque es lumbrera a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que en este tema tan complicado, los dos temas que hemos tocado en esta tarde, Señor, tú nos des aliento, fortaleza, sabiduría que venga de ti, que no desistamos a pesar de la dificultad, que no nos rindamos, Señor, a pesar de las adversidades, que confiemos en que tú nos sostienes y nos vas a dar de lo que necesitemos para seguir adelante. Te pedimos, Señor, por cada una de las situaciones y vivencias de todos los hermanos presentes aquí, de los que nos pueden estar escuchando también por internet. Señor, que tú hables a sus corazones, que tu palabra les haya inspirado, llenado, alentado a proseguir teniendo los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque tú no te desentiendes de nosotros. Nosotros fuimos rebeldes. Nosotros, Señor, muchas veces hemos tenido que vivir las consecuencias de nuestras propias acciones. Pero, Señor, tu mano poderosa estuvo siempre presente, tus brazos estuvieron siempre abiertos y hubo un día en los que nos hiciste volver en sí, dejar la pocilga en la que estábamos y correr a tus brazos. Señor, gracias por tu misericordia tan grande y te rogamos que sepamos encarnar esa misma misericordia hacia aquellos que están en necesidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.